Ahí está anunciando que ese sonido, eh, que nos dice que el entrevistado del día de hoy se encuentra ya conectado con Onda Verde y es el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que bueno, muy gentilmente un sábado nos atiende para charlar de cuestiones que nos preocupan, que atraviesan a toda la sociedad, desde ya como es la educación. Nicolás, ¿cómo estás? Acá Vanessa y Gustavo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Gusto bien. conversar con ustedes. No, por favor, gracias a vos. Nicolás, bueno, esta semana hubo una manifestación, creo que histórica, desde donde se la mire, con un llamado de atención social muy importante. ¿Cómo transitaste vos este reclamo, ¿no? De las universidades, siendo vos parte del claustro universitario, y lo que se estuvo viviendo en esta semana? Bueno, me parece que como bien vos planteás, fue un acontecimiento que puede llegar a marcar un antes y un después de este proceso político que está viviendo la Argentina, que puede ser un paso que permita comenzar a construir una conciencia colectiva que otros caminos son posibles. Más allá que, por supuesto, tenemos que analizar en profundidad por qué ganó Javier Milei, por qué sus ideas permitieron construir una mayoría en una segunda vuelta, pero creo que el ataque tan frontal y por momentos tan irracional al sistema universitario generó, ¿no? Una movilización que no solo convocó a los claustros de nuestro sistema universitario, docentes, estudiantes, no docentes, egresados, sino también tuvo la capacidad de convocar otros sectores, inclusive de la política, que mantienen ciertas diferencias entre sí, pero todos se hicieron presentes en la movilización, no solo en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba, sino en todas las ciudades de nuestro país donde está emplazada una universidad nacional, y creo que eso es muy importante, porque lo único que se estaba reclamando no era más presupuesto para las universidades, lo único que se reclamaba era una actualización que sea reflejo del proceso de alta inflación que está viviendo la Argentina. Sí, bueno, Sí, la verdad es que las imágenes de la marcha, participé por supuesto aquí en Rosario, fueron muy movilizantes, y algunos casos, me quedé con dos o tres cosas que vi al llegar a mi casa después de la marcha, algunos periodistas muy movilizados y muy eh, conmovidos por gente que, por ejemplo, manifestaba, no sé, una mamá, me recuerdo con su hija, la hija estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, y ella decía, yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero hoy sí puedo disfrutar de que mi hija lo esté haciendo, digamos, generaciones atravesadas por la universidad pública, gratuita, que por suerte tenemos los argentinos, y una periodista que se quiebra al aire y se larga a llorar y empieza a contar su historia personal. Ella era la tercera generación en su familia de egresados de la universidad pública, y esas cosas que, viste, te marcan. O sea, cualquiera que pasó por la universidad pública sabe de qué estamos hablando. No, por supuesto, ¿no? Y creo que estamos frente a un gobierno que hay que reconocerle un atributo, ¿no? A Milei. Es como un Mm, gran ilusionista, ¿no? ah, Frente al ataque frontal que lleva adelante, por ejemplo, con el sistema universitario nacional, instala en ciertos sectores de nuestra sociedad debates falaces, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, no le enviamos recursos a las universidades porque queremos auditorías. Entonces intenta posar un manto de sospecha sobre todo el sistema mm, universitario nacional. ¿Hay cuestiones para mejorar de nuestro sistema universitario? Por supuesto. Digo, hay muchísimos aspectos que podemos mejorar. Ahora, nuestro sistema universitario nacional, si analizamos inclusive la educación, los distintos niveles educativos de la educación obligatoria y la educación superior, quizás porque se sostiene en el mm. marco del gobierno nacional el financiamiento, que no ocurre con la educación obligatoria, que fue provincializada en distintas etapas, vemos que es el sistema universitario, el sistema superior, el que presenta, ¿no?, el mayor reconocimiento social nacional e internacional. Digo que tiene instancias de acreditación, ¿no?, de las carreras, porque sabemos que existe la Sí. CONIAU,
¿no? Que esto implica un proceso de funcionamiento constante, de actualización de los contenidos, que por supuesto también está enmarcado no solo en el cogobierno de nuestro sistema universitario, que es un esquema de pesos y contrapesos hacia adentro de cada una de las instituciones, no solo de la universidad, sino también de sus facultades, y al mismo tiempo los controles de la auditoría y llegado en última instancia de la propia justicia, ¿no? Porque yo inclusive como ministro he hecho denuncias y en particular he solicitado en una universidad en particular, ¿no? Que la Auditoría General de la Nación lleve adelante una auditoría integral porque había un marco de denuncia en una universidad. Ahora, plantear la sospecha, sobre todo en nuestro sistema universitario, es lo que a veces confunde a la sociedad, porque acá no se estaba discutiendo inclusive, van los recursos a la universidad, sentémonos en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional para ver cómo se mejoran ciertos aspectos. Hay una política de agresión constante, de deslegitimación, que creo que en parte se para por la fuerte movilización social que hubo el día martes y que esto pone cualquier freno a lo que este gobierno realmente quería, que era desfinanciar las universidades y iniciar un proceso de mercantilización de todo lo relacionado a la universidad que termina en el arancelamiento, ¿no? Entonces me parece que esa es la discusión de fondo. Sí, porque en esta cosa falaz que él plantea también hay un montón de cosas que no son ciertas. De hecho, o sea, las universidades están constantemente auditadas. Yo lo escuchaba en la semana, creo que fue el jueves, a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, es decir, todo el tiempo hay en la universidad auditorías internas y también externas que vienen de Nación. Eso pasa siempre, como diciendo, o sea, no se crean ese discurso de ni nos miren ni nos observen con un ojo acusador cuando lo que están diciendo es una mentira. Pero lo hacen en distintos aspectos, porque pongamos la irracionalidad de este gobierno en un país con profundas asimetrías en su agenda de desarrollo, ¿no? Y si sacamos la región centro, donde está Santa Fe, más allá de sus desafíos, o la provincia de Buenos Aires o Córdoba, posemos la mirada en las 10 provincias del norte grande, ¿no? Las 6 provincias del NOA y las 4 provincias del NEA, que tienen matrices de desarrollo muy postergadas vinculadas al centro del país que demandan inversión en infraestructura. Y esa inversión en infraestructura es obra pública. ¿Qué dice el gobierno? No vamos a hacer obra pública porque es una herramienta de corrupción. Yo pregunto, más allá que hayan existido denuncias vinculadas a eso y que esté investigando la justicia, yo hasta el momento no conozco ninguna denuncia que haya recibido, por ejemplo, Gabriel Catopodis, que fue el último ministro de Obras Públicas del gobierno anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, no podemos destruir una herramienta vital para el desarrollo de un país federal, como es la responsabilidad del Estado Nacional en enfrentar a partir de la provisión de bienes públicos vinculados a la infraestructura para el desarrollo, diciendo que todo es corrupción, ¿no? Y eso también lo vemos en muchísimos otros aspectos de este gobierno, como volviendo a las universidades, cuando dice que el problema son los estudiantes extranjeros. Cuando la cantidad de estudiantes extranjeros que tenemos en nuestro sistema universitario está por debajo del porcentaje de extranjeros que tenemos en la Argentina, que además pagan impuestos, ¿no? Que muchos de ellos se han instalado en la Argentina y van a vivir no solo mientras estudian, sino van a ser profesionales que después van a ejercer toda su carrera profesional en el territorio nacional. Tal cual. ¿Qué análisis haces en referencia a esto del arancelamiento que vos bien decías? Y también que haya dado esta parte de subvención a las familias para las escuelas públicas. Digamos, yo pertenezco a un gremio SADOP, digamos, de escuelas privadas, pero digo, más allá de eso, hay una intencionalidad de empezar a privatizar, como es su idea y su intención, la educación también. A ver, en primera instancia, para dejar claro mi posición, yo creo que no hay conflicto alguno entre la educación de gestión privada con la educación de gestión estatal, ¿no? Inclusive existe en muchos lugares de nuestro país un marco de complementariedad, ¿no? Porque además cuando hablamos de las escuelas de gestión privada, muchas veces son escuelas parroquiales que llegan inclusive donde no ha llegado el Estado, ¿no? Y muchas de ellas son de cuota cero o de cuota muy baja. Entonces, yo me parece que no tiene que haber en eso conflicto. Lo que sí creo que este gobierno
sí está planteando frente al desfinanciamiento del Estado Nacional de, por ejemplo, el incentivo docente o las obras de infraestructura escolares o pagar la conectividad de las escuelas de gestión estatal y dar un bono a las familias de que envían a sus hijos a las escuelas de gestión privada con los componentes, ¿no? Que tengan más del 75% de subsidio, me parece que habla de una irracionalidad en la administración prioritaria de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, creo que frente a eso estamos viendo todo un proceso de, por un lado, construcción de un relato de desprestigio de la educación de gestión estatal con la diversidad que tienen el sistema educativo nacional, que son 24 jurisdicciones además del Estado Nacional, a diferencia del sistema universitario, que es una única jurisdicción, porque es todo el Estado Nacional el responsable del funcionamiento del sistema universitario nacional y su regulación. Y creo en ese sentido que plantean esta discusión que profundiza la asimetría educativa entre la educación de gestión estatal y la educación de gestión privada. Entonces me parece que eso sí habla de un marco de profunda racionalidad. Y yendo al sistema universitario nacional, digo, yo estoy a favor, por supuesto, del no arancelamiento de los estudios de grado, pero creo que hasta sería saludable en algún momento discutir, debatir seriamente si una vez que uno egresa del sistema universitario nacional, no pagar durante el curso de las carreras, sino cuando uno obtiene su título universitario, según el impacto que eso tenga en el ingreso que uno tiene, ¿no? Uno estudia para ser, para decir un ejemplo, médico. Bueno, una vez que uno termina la carrera y en una universidad nacional, no sería para mí racional que se pueda establecer algún mecanismo de compensación posterior, no para sostener el funcionamiento del sistema universitario nacional, sino para poder desplegar muchas más becas de acompañamiento a los estudiantes de los sectores populares, ¿no? Que hoy tienen, por ejemplo, las becas Progresar. En mi gestión institucionalizamos las becas Manuel Belgrano, pero siempre es insuficiente y creo que una de las cuestiones que más deberíamos trabajar en nuestro sistema universitario nacional, que es muy democratizador en su ingreso, es que la fotografía de la composición social de los que egresan sea similar a la fotografía de los que ingresan, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, principalmente en los países centrales, en Argentina, gran parte de los estudiantes son trabajadores que estudian, no estudiantes que trabajan, no son estudiantes tiempo completo, como ocurre en otros países del mundo, que además en otros países del mundo quizás es más ordenada la temporalidad de la carrera universitaria, porque no solo no trabajan, sino implica una erogación muy importante sostener los estudios universitarios. Me gustaría saber tu opinión. Hay algo que yo siempre trato de entender cuando suceden estas cosas, pero bueno, quizás vos puedas aportarnos algo más desde tu visión, en tratar de entender por qué socialmente este tipo de cosas son cuestionadas y la gente emite opinión y están en contra de las marchas y dicen, no, hay que arancelar la universidad, y no tienen esa misma reacción. Digo, a ver, tratando también de entender un poquito a la sociedad en general y al votante de Milei en particular, y no reaccionan, por ejemplo, cuando en un contexto como el que estamos viviendo se duplican la dieta a los legisladores que ganan por encima de los 3 millones de pesos y pasan a ganar 5. ¿Por qué existe esa diametralidad en la reacción social? A mí me sorprende en este momento el umbral de dolor de la sociedad argentina, ¿no? Porque los retrocesos en estos casi 5 meses en términos de ingreso han sido muy violentos en una realidad que trajo a Milei hasta acá, porque yo creo que el principal componente que trajo a Milei a la presidencia es la decepción social, tanto con el peronismo como con Juntos por el Cambio, que es el PRO y el radicalismo, en términos nacionales, lo digo, ¿no? Porque si uno observa del año 2015 al año 2023, por razones diferentes, en condiciones distintas, el salario ha caído 20 puntos para los trabajadores formales, cayó 20 puntos en la gestión de Mauricio Macri y no cayó en la de Alberto Fernández, pero tampoco se recuperó, pero estamos frente a una caída, ¿no?, de más de 35 puntos en los trabajadores informales, una informalidad más que ha crecido en esos 8 años,
¿no? Con un 25 en la gestión de Mauricio Macri, más de 10 puntos en la gestión de Alberto Fernández, que uno en la gestión de Alberto Fernández podría decir tenía el condicionante de la deuda, tuvo la pandemia, tuvo la sequía, pero la sociedad no vota para que podamos desplegar buenas excusas, la sociedad vota para que resolvamos los problemas. Entonces, eso implicó, creo yo, entre otros aspectos, el enojo y la búsqueda de un candidato sin historia, con un discurso que no hacía reflexionar a la sociedad para decir cuál era la mejor solución. La sociedad quería darle oportunidad a alguien que no había sido parte de esos dos procesos. Más allá que hoy uno podría decir, muchos sectores sociales, que son los que sufren instantáneamente la retracción del Estado, lo votaron a Milei. O sea, votaron a su propio verdugo. ¿Por qué? Porque se priorizó el enojo en ese momento. Y no hay que enojarse con la sociedad por esa reflexión. Lo que hay que ver es cómo a partir de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Se empieza a no solo construir una conciencia colectiva de los desafíos que tenemos por delante, frente a este individualismo competitivo tan extremo que trata de expresar Milei y los libertarios, y también plantear una agenda superadora de los últimos años que transitó la Argentina, porque la verdad que el saldo de los últimos años ha sido negativo más allá de las explicaciones que cada uno pueda realizar. Eh, Estamos hablando con Nicolás Trota, fue ministro de Educación de la Nación, en los primeros tiempos, los primeros 3 años, si no me equivoco, o 2 años y pico, Nicolás, 2 años, 2 años. 2 años de Alberto Fernández. Mucha gente habla de educación, porque a toda la sociedad la atraviesa la educación, pero en concepto mío, pocos saben de educación. Te consulto. ¿Qué, qué cambios hay que empezar a ver en cuanto al dictado de clases, a las planificaciones, a las estructuras didácticas? Digamos, necesitamos un debate profundo, pero de aquellos que saben. Eso es lo que yo quiero hacer pie sobre todas las cosas. No, necesitamos cambios profundos en términos globales, ¿no? A ver, es un tema de múltiples dimensiones, de un accionar simultáneo que hay que llevar adelante, además en un contexto de un país federal, ¿no? Porque muchas veces se piensa que todo se define en la centralidad de la ciudad de Buenos Aires como capital federal, y la realidad es que conviven 24 sistemas educativos en la Argentina con realidades sociales muy disímiles en los territorios provinciales como una totalidad, pero también hacia adentro de los diversos territorios de cada una de las jurisdicciones. Yo creo que para aglutinar en dos primeras áreas, por un lado tenemos todo lo que se vincula a la desigualdad que tiene la Argentina. Una de las principales políticas sociales o educativas que hay que llevar adelante en la Argentina, más allá del gobierno, es una recuperación social, porque la desigualdad, de mi perspectiva, es el principal condicionante de un aprendizaje de calidad. O sea, eso está fuera del Ministerio de Educación y me animo a decir que está afuera de las provincias, porque la macroeconomía, que es lo que permite, ¿no? Mejorar, por ejemplo, los indicadores de pobreza por ingreso, ¿no? Como un único indicador que no es el único que podemos tomar, depende del Estado Nacional, no de las provincias. Más allá que después eso se va mejorando o el impacto se profundiza con la articulación de políticas nacionales con políticas provinciales. Ahora, saliendo de eso, vamos a qué ocurre y cómo ocurre dentro de cada aula el trabajo de enseñar o el desafío de enseñar, el desafío de aprender, la creación de conocimiento. Y ahí yo creo que lo primero es el desafío de sostener un acuerdo de una agenda educativa a lo largo del tiempo, que no nos bandiemos de un lado a otro como está pasando ahora, porque el daño del desfinanciamiento de la educación es un daño que quizás no se percibe instantáneamente, pero que después es muy difícil de compensar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto prioritario que deberíamos tener, esto de cómo sostenemos algo que es condición indispensable en la inversión, pero claramente no suficiente, ¿no? Sin recursos no se pueden desplegar buenas políticas educativas, con recursos
se pueden desplegar políticas educativas mal diseñadas, mal implementadas, mal evaluadas, pero es una condición indispensable para empezar a discutir. Ahora, eso demanda también la articulación de qué invierte, cómo invierten las provincias y qué invierte, cómo invierte el Estado Nacional, que ahora se repliega, no compra libros, no paga la conectividad de las escuelas, no reparte computadora, no paga el incentivo docente, desfinancia el Instituto de Formación, el INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente. Bueno, todos estos aspectos que además, cuando empieza a constituirse un marco de conflicto entre el Estado Nacional y las provincias más allá de lo educativo, eso termina repercutiendo en el Consejo Federal de Educación porque, por supuesto, todo está tenido por el conflicto. Ahora, cuando vamos a qué tenemos que mejorar de cómo se enseña, yo creo que hay un punto prioritario, que es la formación inicial de nuestros maestros y la carrera y el salario docente. ¿No? Nosotros tenemos un poco más de 70 universidades nacionales, son 140 universidades entre las nacionales y la gestión privada. ¿Cuántos institutos de formación docente tenemos en la Argentina? Más de 1.400, diseminados en todo el territorio argentino con profunda desigualdad en los instrumentos que tiene, en la infraestructura y en los resultados que se obtienen en la formación de nuestros maestros y maestras. ¿No? Entonces creo que ahí tenemos que tener un marco de articulación, ¿no?, del Estado Nacional en, no como muchas veces se plantea el conflicto con los institutos, tenemos que ponerles metas, hay que acompañarlos con recursos nacionales y provinciales para que en un lustro, en una década, vayamos mejorando toda la formación inicial de nuestros maestros y aquellos institutos de formación docente que no cumplan el desafío, ¿no?, y las metas que se tracen, se pueden reconvertir en institutos, por ejemplo, de formación tecnológica, pero no en un espacio que debe ser central para mejorar la calidad de nuestros maestros. Y lo otro que se vincula a ello es, por supuesto, la carrera y el salario docente, que yo creo que la mejor manera de empezar a nacionalizar en términos federales mejores resultados es con una carrera y un salario docente común para todos los maestros de la Argentina, por supuesto en un proceso de convergencia que va a llevar por lo menos una década. Ahora, también en esto tenemos que ser conscientes que hay que construir una escuela del siglo XXI, ¿no?, para estudiantes del siglo XXI, que no es darle solo a los estudiantes más tiempo en nuestra escuela, porque estamos frente a una escuela que nos interpela. Hoy tenemos que modificar cómo enseñamos, ¿no?, para que realmente podamos sostener, principalmente en el nivel de la educación obligatoria, que más desafíos, más expulsión, deserción tiene, que es la escuela secundaria, otra manera de enseñar, otros incentivos, inclusive muy vinculado, por supuesto, a lo que marca la Ley de Educación Nacional, la formación no solo para la educación del nivel siguiente, la educación superior, no solo formar ciudadanos plenos, formar ciudadanos para un mundo del trabajo cada vez más cambiante. Vos hablabas bien digamos, muy puntualmente en este abanico que hiciste, y siempre nombraste inversión, inversión, inversión. Nosotros desde acá muchas veces hemos dicho que la clase política dice muchas cosas en las campañas sobre la educación, pero después termina siendo un gasto. ¿Cuándo realmente tiene que ser diferenciado el gasto de la inversión? Porque la educación siempre es a futuro y es ganancia para el país. ¿Por qué lo consideran gasto en muchos casos? Y en este particularmente, en este gobierno, más todavía. No, bueno, en este gobierno me parece que es un gobierno excepcional, ¿no? Porque la propia definición de mi ley, que el Estado es una entidad criminal, imposibilita cualquier racionalidad de pensar políticas públicas de impacto en un país además atravesado por la desigualdad. Y una desigualdad y una fragilidad social que golpea principalmente a nuestra niñez y a nuestras adolescencias. Entonces me parece que ahí tenemos que ser conscientes que sin Estado es imposible generar un marco de transición hacia el desarrollo, ¿no? Porque yo comparto, como quizás comparten muchos, que es el sector privado el que tiene mayor capacidad de creación de riqueza. Ahora, con un Estado que regule, con un Estado que permite enfrentar las asimetrías, con un Estado que despliegue políticas, porque no partimos todos de la misma línea, ¿no?, en un país tan desigual. Y es ahí donde la escuela nunca, por más que no lo haya logrado y no lo esté logrando, la escuela nunca puede renunciar a ser la institución que tiene la responsabilidad primaria
de romper la realidad de cuna en la que uno nace, ¿no? Pues son esas las herramientas. Esto incluye, ¿no?, cuestiones que desde mi mirada, hoy tenemos 14 años de educación obligatoria, yo creo que deberíamos avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3 y priorizar en aquellos territorios de mayor desigualdad, pobreza, vulnerabilidad, la escolaridad temprana, porque hoy la realidad es que sala de 4 tenemos un poco más del 90% de cobertura, sala de 5, 99, casi el 100%. Ahora, sala de 3, sala de 2, quienes se escolarizan son los hijos de los sectores medios principalmente. Y los sectores populares no van a escuelas de educación inicial, van a guarderías o van a espacios no educativos para que se cumpla la tarea de cuidado, pero no de aprendizaje. Entonces, estamos desde el inicio diferenciando las herramientas que le damos a un niño de sala de 2, sala de 3, de los sectores medios, medios altos, de hogares profesionales, a diferencia de lo que ocurre en los sectores populares, ¿no? Pero para mencionar un ejemplo, ahora, nosotros tenemos una ley de financiamiento educativo que se interrumpió en el 2015, ¿no? Y que en la gestión de Macri, la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional cayó 33%. Y en cabeza de las provincias cayó 16% en promedio. ¿Por qué cayó menos? Entre otros aspectos, porque gran parte de lo que pagan las provincias es salario, ¿no? Entonces, en nuestra gestión, nosotros tuvimos, después de lo que fue la pandemia del 2020, que teníamos el presupuesto diseñado por la gestión anterior, el 2021, el mayor crecimiento de inversión educativa interanual de la historia. Y eso se sostuvo, ¿no? Inclusive a pesar del último presupuesto, donde yo inclusive realicé críticas porque tenía una reducción, eso fue después corregido por parte del Congreso Nacional en la discusión del presupuesto. Entonces me parece, y ahí vamos al proceso escalonado de lograr el 6% de inversión que demanda no solo ver cuánto invierten las provincias, analizar las prioridades, la eficiencia, sino también la complementariedad de la inversión del Estado Nacional. Entonces creo que ahí es una clave central, como decía hoy, es condición indispensable, pero claramente insuficiente. Los países que logran los mejores resultados educativos son los que sostienen los consensos educativos de una hoja de ruta a lo largo, no de 1, 2, 3, 4 años, sino a lo largo de décadas, y además son el reflejo de sociedades mucho más igualitarias que las nuestras, y creo que es lo que tenemos que discutir en profundidad, tratando de sacar a la educación del lodo de la descalificación de la política. La verdad es que todo esto me hace pensar un poco en, digamos, qué inoportuno también todo esto, porque en un contexto socioeconómico como el que estamos viviendo, con casi un 50% de pobreza, un arancelamiento de la Universidad Nacional sería como la estocada final de la educación para un montón de familias que la están luchando, que la están peleando, que alquilan y que no pueden pagarle una universidad privada a sus hijos. O sea, sería anularles la posibilidad de tener un título, ya sea terciario, universitario, de grado, lo que fuere. No, por eso me parece que el gobierno claramente va a negar cualquier voluntad hoy de arancelar el sistema universitario, pero había empezado a desplegar su hoja de ruta, ¿no? A partir del financiamiento del sistema universitario, ¿no? Entonces creo que la reacción social ha sido muy importante, pero hay que seguir sosteniendo las instancias de movilización porque los ataques al campo de las políticas públicas en sus distintas dimensiones no van a cesar, se van a ir No. expresando de distintas formas. Y el ilusionista, que es Javier Milei, que intenta correr el eje de la discusión, pone un manto de sospecha sobre todo, ¿no? Y en un sector de la sociedad que legítimamente está enojado porque las respuestas no fueron las que se esperaban, ¿no? A veces se confunde la discusión, ¿no? Entonces, queremos, en vez de cómo mejoramos el Estado, cómo hacemos más eficientes, se destruye todo. Vemos Sí. la voluntad de cierre de, por ejemplo, el Inca, ¿no? Vemos lo que están Terrible. haciendo con Telam, ¿no? Uno dice, ¿se puede mejorar el funcionamiento de una agencia estatal de noticias? Sí, que se mejore, pero no que se cierre y se destruye, no que se termina teniendo un ataque a todo la responsabilidad que hace el Estado, porque además estas políticas que quiere implementar Milei, ¿no? En una voz que todavía tiene un marco de legitimidad, pero yo estoy seguro que se va a ir apagando a lo largo del Sí. tiempo, porque la víscera más sensible es el bolsillo
y nos va a empezar a ordenar a todos diciendo, la verdad, no está pagando el costo la casta. El costo lo está pagando No. la sociedad, porque la casta, como lo plantea Milei, no existe. Digo, no existe ese contexto de el costo más alto de la sociedad argentina es la política. Lo que necesitamos en Argentina es una buena política. Una Claro. buena política que tenga contrapesos, una buena política que permita un Estado que regule, una buena política que permita acompañar a aquellos que necesitan, no de manera permanente un plan social, sino que necesitan un plan social para generar marcos de empleabilidad mientras vuelva a crecer la economía, un Estado que siempre diga presente a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad permanente, ¿no? Generándole, por supuesto, incentivos para el progreso, pero me parece que esas son las discusiones que se van a empezar a recuperar en la Argentina y que tenemos que mirar nuestra historia para aprender de eso, tenemos que ver qué equivocaciones sostuvieron los gobiernos a lo largo de los últimos tiempos para generar una agenda superadora, porque además Argentina está en un momento que puede desarrollar grandes oportunidades a partir de su sector agropecuario, a partir de la matriz de la energía, de todo lo que es no solo el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta, sino también todo el desarrollo, por ejemplo, que está en las orillas del mar argentino en la provincia de Buenos Aires, la economía del conocimiento que genera más de 7.000 millones de dólares de exportaciones todos los años y que es reflejo del sistema universitario nacional que tenemos, el sector de la minería sostenible que tenemos que desarrollar para generar riqueza que se traduzca en más empleo de calidad en la Argentina. Y todo eso, si pretendemos no ser un país que exporte solo materia prima, sino que exporte valor agregado, necesitamos educación, universidades y por supuesto un Estado que permita planificar ese desarrollo, generando incentivos, por supuesto, para el sector del capital, pero también regulándolo frente a las asimetrías que muchas veces se producen en nuestro país. Sí, y que son cada vez más marcadas, ¿no? Ya cuesta mucho más mi hijo el médico para el laburante de una metalúrgica, digamos, y creo que quieren empujar a ese camino. Así que me parece que todo eso está en discusión y me parece que la marcha del martes, como ocurrió en otros momentos de la historia argentina, quizás el momento que se vivió más allá del alto impacto, no se toma la cabal conciencia o análisis de lo que realmente significó mínimamente más de 1.100.000 personas movilizadas en todo el país, ¿no? Algunos hablan de más números, pero digo, para ser conservador en el número, las fotografías de Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, La Rioja, Catamarca, cada una con la población que conforman esas comunidades, implicó un número muy alto. Y lo importante que no eran solo estudiantes y docentes, ¿no? Eran familias y comunidad movilizada en defensa de además una institución, que creo que ahí está el error de Milei y los libertarios, una institución que tiene de los mayores reconocimientos sociales, que es la Universidad Nacional. A nivel mundial, y a nivel mundial también. Sí, Sí, y por también, supuesto. digamos, esta marcha como reflejo de un ejercicio que como ciudadanos siempre tenemos que hacer. Me quedé pensando en lo que decía del Inca, que no nos vendan espejitos de colores, porque después terminamos todos enfrascados por ahí en el enfrentamiento entre artistas, y es mucho más la industria cinematográfica en nuestro país, digo. Me parece que son muy perversos a veces en ir contra esas cosas, y en el debate social se termina perdiendo que atrás del Inca hay un montón de familias, es una industria gigante en nuestro país que nos ha dado premios internacionalmente y que dejaría sin laburo a un montón de gente. No solo a los actores, maquilladores, productores, vestuaristas. Y que genera, y que genera Sí, dinero. totalmente. Y que es una herramienta institucional que tienen todos los países del mundo, salvo uno o dos países centrales, donde realmente tienen pero han desarrollado, ¿no? Y subsidiado a lo largo de otro momento histórico su producción de cine. Pero la realidad es que Argentina, digo, la industria cultural, ¿no? Es una industria que genera muchísimos recursos y que además se autosustenta al mismo sector.
no se utilizan recursos del Tesoro Nacional para financiar a partir del IVA u otros impuestos. Los propios recursos que genera el sector se invierten en dinamizar el sector, que además nos genera divisas porque muchos de esos productos se terminan exportando y generan dólares. Totalmente. Bueno, Nicolás, verdad, y te agradecemos el tiempo, esta charla, que nos gusta tener los sábados así, bastante relajada. Ya nos has atendido en otras oportunidades, en época de pandemia, duro momento que te tocó atravesar en el cargo, así que bueno, A todos nos tocó un momento sí, muy difícil, pero creo que los argentinos tuvimos la fuerza para poner lo mejor de cada uno de nosotros para superar ese momento, y bueno, y el tiempo va a poner las cosas en su lugar, y las reflexiones de qué hicimos cada uno de nosotros en esos momentos tan difíciles. seguro. Te agradecemos por tu No, tiempo muchas gracias a ustedes. y por esta comunicación. Allí No, pasa muchas gracias. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, por Onda Verde. Gracias, un abrazo. A vos.